La situación con los diabéticos siempre es un tanto compleja. Y lo digo porque hay muchas personas, a mí me ha tocado varios pacientes que de alguna manera se sienten juzgados, son juzgados por sus familiares porque normalmente tienen un carácter un poco difícil, ¿ok? No son personas fáciles de sobrellevar, al menos no para las personas que están cerca. Y es entendible de las dos partes, pero hay que poner las cosas en claro, hay que darle información para que se pueda comprender qué hay detrás de una diabetes. Es un tema complejo. Y normalmente los diabéticos vienen de historias bien fuertes y bien dolorosas. O sea, no es lo mismo que digas, es que mi papá me rechazó, me abandonó y no sé qué, cuando yo era niño y me dijo, o sea, hay cosas que no minimizo el dolor de nadie, pero hagan de cuenta que las historias de los diabéticos son, eh, tanto se vivieron en su vida, como tienen normalmente, casi siempre, traen memorias del transgeneracional de dolores que ni siquiera son suyos y los están viviendo en esta vida, ¿ok? Les están aumentando un poco más la carga transgeneracional al dolor que ya tienen en esta vida. O sea, a nivel son historias de me abandonaron en un bote de basura y me encontraron quién sabe dónde y ya había pasado por no sé cuánto con un nivel de desnutrición tremendo. O sea, unas cosas que dices, qué historias, ¿no? O probablemente traen esas memorias, por ejemplo, de la abuela se murió en el parto y a mis hermanos, yo venía con un gemelo y a mi hermano se fue con otra familia, yo me fui a un orfanato, crecí ahí con mucho dolor, con abandono, con rechazo, con golpes, o sea, ese tipo de historias, así de que no son nada fáciles, normalmente pertenecen a las personas que vienen con diabetes, o sea, vienen de un dolor muy profundo. Lo que menos quieren, que la familia se separe. Es un tema mucho con la familia. ¿Qué pasa? Que estas personas han vivido tanto dolor, ya sea propio o del transgeneracional, que constantemente viven con una preocupación excesiva porque no se vaya a dividir la familia. No es solo un tipo de diabético el que se ve. O sea, por ejemplo, para la asiática, vamos a decirlo así, es una información específica y esa puede aplicar para la mayoría de las personas. Con los diabéticos no. Hay dos, tres tipos diferentes de comportamientos de un diabético. Este es uno, el que les estoy contando. Una persona que tenga una excesiva preocupación porque se divida la familia. Si en la casa se vive, por ejemplo, un conflicto, puede vivirse o puede estar por vivirse o puede imaginarse que puede pasar un conflicto en el que está involucrada la separación, división, muerte, cualquier cosa que sea separar a la familia de alguna manera, ellos van a subir el azúcar. Y hay otro tipo de diabéticos que son los que comenta la gente que son un poco más difíciles de llevar. Normalmente viven con esta sensación de defenderse de todo mundo. Están como que en constante pleito con la vida, con el mundo, ¿ok? Con todos los que le rodean. A todo le van a encontrar el granito en el arroz. Y de alguna manera, los conflictos que viven, a ellos les gustaría defenderse, les gustaría, vamos a decir, sacar las uñas, pero al final no lo hacen. Y ese es el problema de la diabetes, que no se saben defender. Nuevamente, en todos los casos se ha vivido una historia muy fuerte, o sea, nada más basta con sentarte a escuchar a una persona diabética que te cuente qué vivió en el pasado, te va a hacer de espaldas, porque vuelvo, son historias muy fuertes, muy dolorosas. Ellos ya vivieron ese dolor en el pasado, no quieren que se vuelva a repetir. Y ellos pueden estar viviendo situaciones en las que les gustaría expresarse, dar su opinión, defenderse ante lo que ellos pueden considerar un ataque también, pero no lo van a hacer. Ese es el problema. Por eso se sube el azúcar, porque el azúcar ¿qué hace? Te da energía, te prepara para atacar, te prepara para atacar. No quiere decir que lo hagan. Porque al final, de las cosas que se van a querer defender, van a ser temas familiares. Pero como va a haber este miedo constante de que si yo hablo, si yo expreso, si yo doy mi opinión, esto va a reventar, esta familia se va a separar. Y vuelvo, lo último que quieren también estas personas con todo y todo, es que se vuelva a dividir la familia. No quieren volver a vivir ese dolor tan profundo que no han sanado del pasado. Y la familia no precisamente tiene que ser un entorno amigable y bonito. No, o sea, pueden estar viviendo en un campo de batalla
y aún así no querer que se divida ese campo de batalla. Al final es mi familia y no quiero que se divida, no quiero que aquí reviente la cosa, quiero que todos en mi idea de armonía, a lo mejor, quiero que sigamos juntos. Si eso conlleva que yo me tengo que aguantar, me tengo que tragar mis palabras, mi opinión, lo que yo realmente quiero, cuáles son mis necesidades, no las logro expresar con tal de no causar una molestia a las personas, yo voy a estar constantemente entrando y saliendo en este estado de querer defenderme, pero no lo voy a hacer. Me quiero defender, pero no lo voy a hacer. Puede ser con la familia, pero también va a ser con el entorno, con el vecino, con el amigo, con no sé quién. O sea, son personas que siempre van a estar como que queriéndole encontrar el granito en el arroz, pero es que ya es mucha ira acumulada, mucha ira, pero también mucho dolor acumulado. Y otra característica muy importante de los diabéticos, digo, una sola persona puede tener varias de las que le estoy contando, o puede ser como que más marcada la personalidad, pero otro punto importante que yo me he dado cuenta es que normalmente a los diabéticos no les es suficiente el amor en la forma en cómo lo reciben. Es como si dijeran, nadie me sabe amar como se supone que yo debí ser amado, como se supone que la vida debió haberme tratado, con amor, con respeto, con a veces hasta casi con idolatría. La persona con diabetes puede estar rodeada de personas que lo adoren, que le quieran mucho, sus hijos, su esposo, su esposa todavía, los nietos pueden estar ahí brincándole alrededor, pero para esa persona la forma en cómo recibe el amor no es suficiente. Nadie puede entender cómo se le puede amar a esa persona. Y la persona puede expresarlo y puede decir, haz esto, haz el otro, pero nunca va a ser suficiente. Y es que no es que los demás tengan que hacer algo por esa persona para amarla como se supone que se debería amar a esa persona. Pueden dar muchísimo amor, pueden desvivirse en cariño, en apapachos, pero nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque no han sanado el dolor que vivieron en el pasado. Tal vez ese abandono terrible, tal vez la muerte de su madre en el parto, tal vez las historias que estén viviendo no las han sanado. Y probablemente no son conscientes de las historias que pueden estar cargando del transgeneracional. Probablemente esa persona que es diabético o diabética puede ser doble de una persona que en efecto vivió un dolor el triple de grande de lo que se está viviendo en esta vida. Una historia tremenda, trágica, una muerte horrible, a lo mejor una vida de sufrimiento, una vida de esclavitud. Entonces al final nadie va a ser capaz de llenar sus expectativas de amor, de cariño, de comprensión. Nadie le va a llegar a los talones, vamos a decirlo así. La única persona que realmente puede llenarse de amor es esa misma persona. Es él a él mismo, es ella a ella misma. Tiene que aprender a amarse, a adorarse, a quererse, a atesorarse en maneras que solo ella o él puede entender. Y una de las primeras formas en que puede demostrarse amor a sí misma es hacer consciente este dolor en su vida y hacerse cargo de él. No se trata de vivir esclavizado a una aguja, a una medicina, se trata de hacernos conscientes del dolor que hay detrás del síntoma físico.